pregunta por el ser, pues no está fácil, la verdad. Hoy mismo, mira, leía una frase de un psicoanalista amigo que se llama Sergio Larriera, que yo creo que era una cita de Lacan o así, que decía esta cita, lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser, ¿no? Entonces me gustaba porque era una cita donde de alguna manera tanto lo que uno ha sido como lo que es, están las dos en estado de abierto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una cita bonita para hablar del proceso que es uno, ¿no? Digamos, el proceso que es uno en el cual pues, el pasado, el presente, el futuro están entremezclados. Lo que uno fue, pues siempre está en revisión y de alguna manera uno reconstruye también hacia atrás, reconstruye su propio pasado y esa reconstrucción del propio pasado pues también reconstruye su presente y abre hacia futuros distintos, ¿no? Pues, bueno, ¿qué deciros? Pues yo, alguien que fundamentalmente, con respecto un poco al marco de la entrevista, pues alguien que se ha dedicado a pensar dentro de experiencias colectivas y políticas, ¿no? A intentar ejercer una filosofía práctica, una filosofía útil, una filosofía conversada y que tuviera que ver con prácticas colectivas en las que siempre he estado envuelto. Y últimamente, por cuestiones vitales, biográficas, de la edad, con mayor dificultad para conectar con esas experiencias colectivas que hoy me parece que son están también un poquito más quizá difíciles de encontrar, de detectar, de sentirse a gusto en ellas, pues casi me considero alguien que lee, un lector del mundo, un lector de libros, un lector de su propia vida, que de alguna manera permanece con el mismo impulso que antes, pues un pensamiento que sirva de alguna manera a la transformación, pero que quizá hoy pasa más por un ejercicio no tanto de elaboración colectiva dentro de movimientos, etcétera, como digamos, de trabajo casi a veces más personal, ¿no? Sí, será simplemente como una manera de proponer otra etiqueta, ya que uno también está obligado a etiquetar si te ponen, vas a dar una conferencia o escribes una cosa y te ponen filósofo, y dices, bueno, filósofo. Extrañar esa etiqueta, extrañarla, ¿no? Para que no sea tan obvio lo que comunica y habitarla más a gusto. Esta idea del pirateo, pues que viene también me parece que la inventé también cuando había toda esta polémica en torno a lo pirata, digamos, a lo que falsifica un poco, ¿no? A lo que falsifica el original y pero produce una cierta abundancia, porque de repente no hay solo un Lacoste, sino 300 Lacoste, ¿no? Que en realidad son igual de Lacoste que el primer Lacoste, pero que de repente proponen una abundancia donde los propietarios querían que solamente hubiera un Lacoste original que se pagaba un alto precio, ¿no? Entonces, digamos, pues la filosofía pirata es una filosofía contra los monopolios, contra el monopolio del saber, contra el monopolio del pensar, contra el monopolio del lenguaje, contra el monopolio de los autores, de las autoras que amamos, poder leerlos desde cualquier sitio, desde la vida. No estar obligados a estar en la universidad o estar en la academia o tener no sé qué título, certificar que uno puede pensar, puede citar, puede leer y lo puede hacer en nombre propio desde donde uno está y a partir de los propios problemas y las capacidades de cada uno. Entonces el pirateo es esa idea, digamos, de asaltar algo desde fuera, ¿no? Asaltar los monopolios y desmonopolizar la filosofía, que no esté ya solamente como custodiada por los dragones de la academia, de los especialistas, del saber, sino que sea una práctica de cualquiera. Todos pensamos porque todos nos hacemos preguntas por el sentido, y eso es pensar, porque el sentido humano no está dado y se nos cae a cada paso. Con cualquier crisis, con cualquier vacilación, cualquier desfallecimiento, se abre un boquete de sentido en nuestras vidas y estamos obligados a pensar para no ser pensados por otros. Quiero pensar que es el amor, inventarme una manera propia de amar y quizá mis nombres propios como amador. Tengo problemas con la política o tengo problemas con el saber
y necesito desbaratar este mundo de categorías que nos enferma, porque el lenguaje puede enfermarnos, el lenguaje organizado en determinadas categorías nos puede enfermar, determinada relación con el lenguaje especular, obediente, servil, nos puede enfermar. Necesitamos desbaratar las categorías que nos enferman para inventarnos otras, donde estar más a gusto, donde encontrar más libertad, donde poder movernos con más soltura. Y eso nos requiere un pensamiento y nos puede invitar a ser piratas de la filosofía, ¿no? En el imaginario, pues me parece que tiene algo de juego, algo de travesura, ¿no? Esta imagen de lo pirata, y algo informal también, ¿no? Algo que cae por fuera, digamos, de lo establecido. Apoderarnos de los tesoros del pensamiento que están monopolizados y abrirlos para que cualquiera pueda hacer uso y para que cualquiera pueda, a partir de ellos, pensar sus propios problemas y su propia vida, ¿no? Podría ser que he conocido de alguna manera, que me he involucrado y que he aprendido y me he formado quizá pues en dos tipos de movimientos, ¿no? En un primer momento, pues mi politización pues se da en lo que se llaman los colectivos autónomos, los movimientos sociales autónomos, el movimiento estudiantil, movimiento de insumisión, de ocupación, movimiento antiglobalización, ¿no? Entonces son colectivos y movimientos a veces que de alguna manera pues pensaban y practicaban la política por fuera de las instituciones, de los partidos, en una idea, digamos, de acción directa, ¿no? A través de la asamblea, a través de la formación de grupos, pues a través de una presencia muy callejera, constituir como mundos alternativos y desafiar, digamos, a los más establecidos, ¿no? Y yo creo que esa ha sido para mí una escuela muy, muy importante de formación que me ha dejado una cantidad de marcas, de huellas, ¿no? Una marca importante para mí son estos movimientos sociales autónomos, donde pues conozco una política por fuera de los partidos políticos, de los liderazgos, de las burocracias, una política que de alguna manera es una experiencia de vida también, ¿no? Y luego, a partir de 2005, 2006, conozco otros colectivos, otros movimientos distintos a los primeros, a los que podríamos llamar politizaciones de cualquiera, ¿no? Son un poco movimientos que de alguna manera van a desembocar finalmente en 2011 en el movimiento 15M y que, bueno, pues son movimientos como V de Vivienda en 2006, un movimiento de gente joven que digamos, protesta por la situación de la vivienda en España, el movimiento de la cultura libre también, ¿no? Que interviene en la batalla por qué va a ser de Internet, ¿no? En ese primer momento de irrupción de Internet y de una cantidad de problemas que se abren sobre propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pues interviene ahí. Y son movimientos que son distintos a los primeros porque no tienen una marca militante tan fuerte, no tienen un horizonte ideológico tan claro, no se inscriben en una política de izquierdas, sino que más bien están protagonizados por esta gente cualquiera, ¿no? Gente que a veces no tiene ni siquiera una experiencia política previa, no se identifica como una persona de izquierdas, no tiene lecturas clásicas, ¿no? Y de alguna manera son movimientos que subterráneamente van haciendo un trabajo que de alguna manera estalla en el 15M. En el 15M me parece que es una especie de síntesis de estos dos tipos de movimientos que yo había podido conocer, ¿no? Ambas ondas son importantes en mi formación y conozco las dos. Y yo creo que eso, bueno, pues marca un poco mi trayectoria, ¿no? Yo diría que siempre me ha interesado, me ha tocado personalmente una dimensión, digamos, antropológica de la política. Es decir, que lo que para mí se pone en juego en la política, también a nivel personal, es qué tipo de ser humano vamos a ser. Y de hecho, si a mí me interesa la política, la verdad no es porque yo tenga ninguna idea de tener una misión salvadora en este mundo y de ayudar a los pobres a dejar de serlo
Es más bien, digamos, en qué tipo de prácticas puedo yo transformarme con otros en una persona, pues para mí más interesante y que habita experiencias colectivas más potentes también, ¿no? La política tiene algo de una disputa antropológica. Es decir, el capital, el neoliberalismo, como queramos llamarlo, pues produce un tipo de ser humano. Y, y la política que a mí me interesa, o la dimensión de la política que a mí más me llama, sin querer decir que las otras no son importantes o que no tienen su lugar, es esta que intenta proponer otra forma de ser humano. Otra manera de estar en el mundo, otra manera de relacionarse con uno mismo, otra manera de relacionarse con los demás, otra manera de experimentar el trabajo, el saber. Siempre ha sido esta cuestión antropológica de lo político la que más me ha interesado. De alguna manera es la que se ha pensado históricamente como revolución cultural, ¿no? Siempre se ha pensado que la revolución política tenía que venir acompañada de una revolución cultural, ¿no? La revolución política, el cambio puramente político no alcanza, hay que tocar algo más profundo del ser humano, ¿no? Y esto se ha denominado pues la revolución cultural. Y es esta idea de tenemos que producir una piel nueva, de una manera nueva de ser afectados por el mundo y estar en el mundo, ¿no? Hay algo que me parece muy importante en la vida y en lo político, que es la cuestión del deseo, ¿no? ¿De qué hay ganas? ¿De qué hay ganas? ¿De qué hay ganas personalmente? ¿De qué hay ganas con los demás? ¿A qué nos animamos? ¿No? Entonces, el deseo es un campo de batalla. Hoy, ¿dónde veo yo esta cuestión de la fuga de deseo, de la disputa de deseo? No es nada fácil realmente. Una vez que movimientos como el 15M de alguna manera se desvanecieron, se transformaron en otras energías que trataban, digamos, de por otras vías políticas parlamentarias obtener efectos, y eso pues ha tenido un resultado ambivalente después de la pandemia. No tengo una respuesta clara. Como en otros momentos he podido tener, me he podido orientar más por movimientos que estaban poderosos a mi alrededor, ¿no? Sí que lo que veo, sin nombrarlo como un movimiento político comilfo, digamos, es que hay una retirada del deseo. Algo que podríamos llamar, o que este pensador italiano Bifo, que para mí es una referencia muy importante, una deserción del deseo. Hay un desenganche de allí donde el deseo estaba puesto, ¿no? En los mecanismos del mercado, en los mecanismos de la competición, en los mecanismos de la productividad, en los mecanismos del rendimiento. Hay una retirada del deseo de esos lugares. Lo que pasa es que esa retirada del deseo, esa gente, por ejemplo, pues que con la gran dimisión toma una distancia con respecto al trabajo, esa desafección grande con respecto a lo político, esa desafección grande con respecto a los medios de comunicación, ese tomar una distancia, ese dar un paso a un lado, no constituye un movimiento político clásico. Sería más bien una especie como de movimiento social, de la propia sociedad, una especie de movimiento de placas tectónicas, ¿no? Movimiento profundo. Un poco con este movimiento ando tratando de dialogar. Este movimiento de deserción del deseo es el que trato de interrogar. Podríamos decir que el agotamiento que vosotros percibís en vosotros mismos o en los alumnos en la universidad es un movimiento social, es un movimiento político, como lo puede ser la ocupación. Pues no, yo creo. Es decir, es un estado de ánimo, es un estado difuso, es algo que no se sabe muy bien dónde está, pero está, es una especie de corriente profunda en lo social, ¿no? Pero está ocurriendo. La deserción del deseo no es más que este agotamiento. Hay un punto de agotamiento. Hay un punto en el cual nuestra sociedad, que desde hace siglos, de diversas maneras, ha hecho de la expansión, del rendimiento, de la competitividad, el siempre más, sus motores centrales, está tocando un límite. Porque hay algo que se rompe, hay algo que ya no puede más, que se quiebra, que se agrieta en esta forzatura permanente, ¿no? Se agrieta la tierra, se agrietan nuestros cuerpos y se agrietan los vínculos sociales, ¿no? Para mí hay un triple colapso
que de alguna manera requeriría una triple ecología, la de nosotros mismos, nuestros cuerpos y nuestras intimidades, la de los vínculos sociales y la relación con la propia Tierra. Las tres dimensiones están tensadas hoy por la lógica del rendimiento, por el neoliberalismo, como queramos decir. En las tres aparecen grietas y aparece esa voz que dice no puedo más, no doy abasto. Y de ahí aparece lo que podemos llamar un malestar, una señal de alarma y un punto de quiebre. Digamos, lo que está en disputa es qué vamos a hacer con el quiebre, qué vamos a hacer con ese quiebre en nosotros mismos y con respecto a los demás. Pues es muy importante, yo creo, interpretarlo de modo distinto. ¿Cómo podemos interpretar que ese quiebre podría ser el punto de inicio de otras maneras de estar en el mundo, que implica también, por ejemplo, otra manera de estar en la universidad, otra manera de relacionarse con las propias pasiones del saber, otra manera de relacionarse con los libros, otra manera de relacionarse con la investigación, otra manera de relacionarse con la docencia? Podemos ver que el quiebre es un punto de inicio, es decir, que la herida tiene un momento liberador posible en el sentido de que nos está diciendo hay algo que ya no va más. Creo que reinterpretarlo es muy importante, porque si no hacemos el gesto de reinterpretarlo a nivel personal y a nivel colectivo, bueno, pues nos tomaremos un descanso y volveremos a lo mismo. Haremos un mindfulness y volveremos a lo mismo. Tomaremos unas pastillas y volveremos a lo mismo. Desconectaremos un verano y volveremos a lo mismo. Entonces, me parece que el gesto de reinterpretación de ese agujero que se abre en nosotros, de esa grieta, es el que permite, tal vez, un estar distinto. Encontrar una manera de estar distinto. Encontrar una manera de practicar una sustracción personal y colectiva, en lo posible, a ese siempre más, a ese mandato de siempre más, y tratar también de conectar con un deseo positivo de, digamos, de investigar, de enseñar, de leer, de pensar de otra manera. Entonces yo creo que el agotamiento es un agujero, una herida, una grieta ambivalente, que puede caer de un lado, puede caer de otro, que depende de nuestro gesto de interpretación, depende de nuestra politización del malestar y hacer de la grieta no tanto algo que deba ser reparado para volver al punto en el que estábamos, sino el punto de inicio hacia la configuración tal vez de otro cuerpo, de otra manera de estar, de otra manera de vivir, ¿no? Yo lo que detecto ahora, más que, por supuesto, hay colectivos de vivienda, hay movimientos organizados contra el turismo, y de alguna manera todos ellos comparten no se puede más, ¿no? La ciudad tiene límites, se dice en las movilizaciones del turismo. También hay ese punto de quiebra, ¿no? Y ese punto de quiebra es transversal. Y muchas veces ni siquiera conforma un movimiento social, conforma una hendidura en nuestros cuerpos y en el cuerpo colectivo. ¿Qué vamos a hacer con esa hendidura? Me parece un desafío central, ¿no? Simone Weil, que es la pensadora en la que yo me he basado para pensar esta cuestión de la atención, ella dice que la atención es un doble movimiento. Ella, bueno, disocia la atención de la concentración, ¿no? De ese enfocar, de ese centrar, de ese fijar, y dice que es más bien un momento, primero un momento negativo, de interrupción, un momento de no saber, un momento de apertura, digamos, ¿no? Ya no estamos en una tarea programada, sino que hay un momento negativo, dice ella. Hay un momento de vaciamiento. Hay un momento de vaciamiento de lo que se sabe. Si estamos siempre en lo que sabemos, no estamos poniendo una atención hacia algo desconocido que pueda llegar, que es un poco la definición de Simone Weil de atención. La atención para ella no es tanto concentrarse como saber esperar. Saber esperar no algo que va a ocurrir y que sabemos que va a ocurrir, sino saber esperar algo desconocido que nos pueda llegar. Como tener un aprendizaje distinto, ser capaces de acoger un imprevisto, de pensar algo que no teníamos programado de antemano, de acoger una idea nueva. Entonces esa espera es un proceso, digamos, de sostener un no saber.
Y esto requiere en un primer momento ese trabajo negativo de vaciamiento. Ella dice una humildad es necesaria para saber. Los orgullosos nunca aprenden nada, porque ya creen que lo saben todo. Si el aprendizaje es un medirse con lo desconocido, con algo que no sé, requiere de nosotros una humildad. La humildad de reconocer una limitación, un no saber. Y que eso, lejos de ser una impotencia, podemos convertirlo también en una manera de conocer, ¿no? Y esa vacilación del sentido, abrir la posibilidad de un camino nuevo, de un camino de pensamiento nuevo. Bueno, pues mi aterrizaje en los institutos, que tiene como 1 año y medio de duración, simplemente en 2 institutos, el Iturralde en el sur de Madrid y el Julio Pérez en Rivas Vacia Madrid, pues bueno, pues tiene algo de casualidad, es un proyecto del Museo Reina Sofía, que tiene un departamento de educación, a través del cual se tratan de hacer vínculos entre algunos institutos y algunas personas que pueden tener algo que aportar en esos institutos, ¿no? Y se me invita a mí también para llevar algo pues de esta filosofía que practico, de esta filosofía que tiene algo de político, que tiene algo de conversación, que tiene algo de psicoanálisis también en el sentido de esta interrogación por el deseo, por los malestares, por lo que nos pasa, pues llevarla también a los institutos, ¿no? Y yo lo que he intentado es abrir espacios de conversación, ¿no? Por curiosidad mía también, con respecto a cómo hablan los chicos, a cómo piensan hoy su vida, proponer algún tipo de disparador, algún tipo de cita, algún tipo de pensamiento, algún tipo de escena vinculada con la filosofía para poner en marcha una conversación, para poner en marcha un espacio en el que la voz de los chicos se oiga y ellos se oigan pensar y su palabra esté autorizada a pensar. Espacios donde los chicos puedan hablar y se les escuche porque tienen algo interesante que decir. Y claro que sí. Yo he aprendido muchísimo también de los chicos con los que he estado, ¿no? Preguntas que yo me voy haciendo en esta experiencia escolar, pues hay una pregunta sobre la cuestión del eros, digamos, ¿no? Del amor. En los procesos de enseñanza, pues ya lo decía Platón hace 2 milenios, lo primero que tiene que enseñar el maestro o la maestra es el amor por el objeto de conocimiento. De alguna manera, el cuerpo del maestro, de la maestra, está ahí para activar el deseo de los chicos, en encontrar su propia voz y en implicarse en algo, en amar algo, la física, las matemáticas, la geometría, el latín, la historia, lo que sea. Encontrar que ese algo te toca y es como un mundo que se te abre en el cual puedes pasar el resto de tu vida, ¿no? Hay una pregunta por la escuela, el deseo y el amor, ¿no? El amor como la capacidad de activar el deseo en los demás. Y una escuela que está organizada muchas veces por criterios que no son precisamente estos, ¿no? Son más bien criterios de rendimiento, criterios de productividad, criterios de una programación de lo que tiene que ocurrir, criterios de eficiencia, criterios que de alguna manera no abren las condiciones para que se den estos otros procesos de aprendizaje que tienen más que ver con ese deseo, con ese encontrar una voz propia, con ese pensar algo a partir de lo que se nos propone pensar, etcétera, ¿no? Fuera del aula, pues me parece que hay mucho malestar también entre los chicos. Y me ha asombrado al escucharles que sean malestares tan parecidos a los de la gente que pueda tener mi edad. Es decir, chicos de 14, de 15 años me han hablado de malestares que mientras yo les escuchaba decían, lo mismo que me pasa a mí. Personas que se quejaban ya de estar en estas lógicas de competencia, de rendimiento, no solo en clase, no solo en la escuela, también fuera, con la multiplicación de las actividades extracurriculares, de la lucha por la imagen en las redes sociales, la obligación, el mandato de producción de imagen. Una de ellas, una chica, Elina, yo le dije, bueno, ¿qué echas en falta, no? Y me dijo, yo una vida no programada, una vida no premeditada, me dijo. Me pareció muy bonito, ¿no? Una vida no premeditada, una vida en la que no esté todo organizado, ni siquiera en torno a
actividades extraescolares estupendas como ir a circo, luego a chino y luego a yoga y luego a tai chi, sino un vacío. Había añoranza de un vacío. Incluso podría yo decir añoranza de un aburrimiento, del vacío, del aburrimiento como vacío. Es decir, de lo que era casi mi problema cuando yo era joven. Casi mi problema cuando yo era joven era, bueno, ¿qué cantidad de tiempo tenemos? Y qué aburrido se hace esto, ¿no? Hay que inventar algo que hacer porque tenemos bastante tiempo, ¿no? Y hoy me parece que, igual que nos pasa a los adultos, el aburrimiento está por debajo, pero el problema es de la cantidad de cosas la cantidad de oferta y de objetos y de experiencias y de actividades y de pantallas que saturan, digamos, ese vacío. Eso ha sido también para mí una sorpresa, detectar en los chicos tan jóvenes pues los mismos malestares que hay en los adultos, lo cual habla de que esta mutación antropológica del neoliberalismo no es solo una teoría, ha calado muy profundo en las sociedades en 20, 30 años hasta el punto de estar transformando incluso las juventudes y las infancias, ¿no? Y bueno, por aquí han ido, creo, unas primeras preguntas sobre la cuestión de la escuela. ¿En qué sentido puede haber una escuela del deseo y una escuela que proteja el deseo de los chicos contra el mandato de rendimiento y que promueva el deseo? Me acuerdo un día que yo invité a una amiga psicoanalista, se llama Mercedes de Francisco, la invité a participar con docentes del Colegio Julio Pérez de Rivas, pues a un momento de encuentro, de pensamiento, y me pareció que podía haber ahí un debate interesante en torno un poco a la pregunta cómo se escucha el malestar, cómo se acompaña el malestar. Y lo curioso es que la reunión empezó y, bueno, los chicos, les pasa esto, les pasa lo otro, es que... Pero de repente una profesora dijo, y los chicos estarán muy mal, pero nosotros estamos peor, ¿no? Entonces toda la conversación pegó un giro tremendo porque dejamos de hablar de un objeto exterior que eran los chicos y de repente el foco se puso en nosotros mismos como docentes. Y lo que yo percibí que había era que las lógicas de rendimiento, que por supuesto las impone la sociedad, pero las interiorizamos y las reproducimos nosotros, eliminaban todo el tiempo para la escucha, para el cuidado, para el compartir el cómo se está, ¿no? Sin que nadie te ponga una pistola detrás, estas lógicas de rendimiento se obedecían hasta tal punto que todo el tiempo quedaba capturado por la productividad escolar, la burocracia escolar, la gestión escolar, y no había tiempo para hablar con un chico o charlar con él fuera de la clase o escucharle, digamos, durante un tiempo largo. El tiempo de los afectos, el tiempo de los cuidados, el tiempo de la escucha quedaba eliminado en la cuestión del rendimiento, ¿no? Entonces, los profesores pues expresaban no se puede, no podemos escuchar a los chicos. Entonces, bueno, ¿cómo poder, por supuesto, pues hacer lo que hay que hacer? Porque uno está en un lugar en el que tienes que rellenar no sé qué formularios, hacer no sé qué exámenes, bueno, cosas que vosotros sabéis mejor que yo, pero sustraer otro tiempo para hablar entre profesores, encontrar un espacio para charlar, para poder charlar de cómo estamos, de cómo está un alumno, de qué se puede hacer, inventar algo, darle la vuelta a una situación. Entonces me parece que sin espacios de pensar, sin espacios de escucharnos, sin espacios de compartir, sin espacios de elaboración de sentidos propios a lo que pasa, estamos siempre en la urgencia y apagando fuegos y en la ansiedad del bombero que va apagando fuegos. Pensar es también una manera de tranquilizar. Cuando este fenomenólogo Husserl decía, bueno, ¿qué es pensar? No entrar al trapo. La realidad todo el rato te está pidiendo que entres al trapo. Soluciona esto, resuelve aquello, haz lo otro. Y entonces Husserl dice, pensar es no entrar al trapo, es tomar una distancia con respecto a la realidad, no para irme a vivir a una torre de marfil, sino para volver a la realidad con un mapa propio de lo que pasa. Necesitamos abrir espacios para pensar con el tiempo que requieren. Sí, yo creo que
que hoy quizá ya no estando tan activo, digamos, en grupos, en espacios, en colectivos que de alguna manera pues ejercen una acción directa, me preocupo más quizá o estoy más implicado, más cercano, más envuelto en experiencias que intentan practicar otras prácticas de lenguaje, digamos, ¿no? Tomarnos en serio que el lenguaje crea y descrea realidad, que no es un canal para decirnos cosas, sino que es también lo que configura el mundo, ¿no? Habilitar otras prácticas de lenguaje por fuera de la comunicación, por fuera de la consigna, por fuera de lo mediático, otras prácticas de lenguaje entre lo personal, lo colectivo, estoy pensando ahora mismo en la lectura y en la conversación, puede habilitar espacios de autonomía mental. Para mí el lector es es casi una figura a la que aspiro, digamos, ¿no? Estar en el mundo como un lector. Como un lector que no simplemente lee libros, sino que también lee la realidad. Simone Weil tiene también un texto muy bonito sobre incluso el trabajo como lectura, ¿no? Entender la realidad y modificarla ya. Una relación activa, creativa con el mundo, ¿no? Y una relación de escucha y una relación en la que intentamos darnos un tiempo para no entrar al trapo de los sentidos obvios y poder construir sentidos propios, ¿no? Entonces me parece que el lector es una figura subversiva hoy, ¿no? Estar en el mundo como lectores, es decir, no como consumidores, no como opinadores, no como juzgadores. Es una manera, digamos, de desafiar el ser pensados por otros. Cuando te pones a leer con otros y con otras en un grupo como pues, los talleres que yo organizo, por ejemplo, pues ahí te das cuenta claramente de que las interpretaciones y las lecturas son múltiples, ¿no? Y las de los demás enriquecen la tuya. El libro no admite solo una lectura correcta, la de la persona que ha entendido realmente lo que el autor quiso decir, ¿no? El autor ha perdido el poder sobre el libro una vez que está suelto y libre por ahí, y quien lo completa es el lector que también lo incorpora, lo pasa por su cuerpo, lo pasa por su experiencia, lo pasa por su biografía, se lo reapropia y produce algo propio. Y luego, digamos, entrar en conversación también, ¿no? La conversación como otra práctica del lenguaje. Me parece que es muy rico que, pues, pensar que la conversación, por ejemplo, presupone la igualdad entre los que hablan, ¿no? Hay una conversación, quiere decir que nadie sabe que vamos a pensar juntos, a discurrir juntos, a hacer un chiste todos juntos, pero no solo habla uno, eso es una mala conversación, un monólogo. También que hay un arte de la escucha. Lo que dice el otro es el pie en el que me apoyo yo para decir lo mío. Es bien hermoso eso. Es una construcción colectiva, una conversación. Hay un entre. La conversación la construimos entre todos. Conversar es pensar juntos también muchas veces. Es un dejar que algo se nos escape. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos hablando. Estamos interviniendo en una conversación casi espontáneamente, no automáticamente, sino espontáneamente. Nos estamos dejando llevar por unos hilos, por unas historias, por unas bromas o por unos pensamientos, ¿no? Todo eso me parece que abre espacios en los cuales ya no estamos alienados al mundo, sino que estamos logrando ser capaces de habitar el mundo abriendo un espacio propio, donde no solo somos un espejo de lo que hay, que repetimos lo que hay, sino que en ese espacio puede haber algo distinto, pasar algo distinto, pasarnos algo distinto, decirse algo distinto, ver algo distinto a partir de esas palabras que empiezan a fluir más libremente, ¿no? Lectura, conversación, son otras prácticas del lenguaje. Y el lenguaje configura realidad. Y el lenguaje enferma y el lenguaje puede curar. Y me parece que hoy hay un lenguaje que nos enferma. Es el lenguaje de la comunicación, el lenguaje de los medios, el lenguaje de la política, el lenguaje de lo que se debe pensar, el lenguaje clínico tantas veces, ¿no? Que nos da los diagnósticos, que nos dice esto es esto. Y hay otras prácticas del lenguaje a través de la lectura, de la conversación, donde podemos producir sentidos propios y eso puede tener un efecto de sanación, de transformación, ¿no?
Me acuerdo que Santi López Petit tenía una frase que a mí me gustaba mucho que decía en los márgenes pero sin ser marginales, ¿no? Es decir, abrir un espacio en los márgenes para tener un margen de maniobra, un margen de libertad, un margen de pensamiento, pero sin ser marginales, que también finalmente es un conformismo, que te emburbuja, digamos, en un espacio de lo ya conocido y de los ya conocidos, ¿no? Podemos abrir ese margen y yo creo que ese margen se puede abrir en cualquier lugar. Para mí no hay ningún espacio bueno. Como, los movimientos sociales son buenos. No, están llenos de miserias, llenos de tiranías invisibles, llenas de maneras también de no pensar, llenos de consignas. No hay ningún lugar bueno ni ningún lugar malo. Es decir, la academia también está, digamos, llena de posibles agujeros donde ponerse a pensar, lleno de márgenes que no es que estén ahí, sino que hay que crearlos, que hay que abrirlos, ¿no? Para que pasen otras cosas, para que se den otros encuentros, para que circulen otras ideas y para alegrarnos y para vivir un poco en esa aventura de no hacer lo que ya está hecho. Y siempre hay una posibilidad de abrir un margen ahí donde se está. No hay que ir a un lugar correcto donde por fin podremos filosofar a gusto, estar a gusto, hacer política a gusto. No, ahí donde estemos siempre está la posibilidad de abrir un boquete y en ese margen que pasen otras cosas, pasen otras personas, que pasen otras ideas y poder desafiar un poco este mundo que nos asfixia y vivir mientras lo desafiamos de otro, de la manera en que queremos vivir, ¿no? Entonces me parece que esos márgenes son fundamentales para poder respirar. Y finalmente pensamos para poder respirar. Y abrimos márgenes para poder respirar, para que pase el aire, para poder darnos a nosotros mismos otro aire. Y pensar para poder respirar y márgenes para poder respirar y pensar, ¿no?